que identificamos el grupo, como ahora, nos quedamos esperando que hagan caca, porque cuando juntamos esas cacas, de esas cacas es que nosotros hacemos los análisis genéticos. Empezamos a estudiar varias poblaciones de Argentina. Uno de los trabajos que realizamos fue con 15 poblaciones de Argentina, comparando la variabilidad, y lo que pudimos ver fue que las poblaciones que estaban unidas por bosques riparios, mantenían todavía una conectividad y tenían mayor variabilidad genética y tenían un intercambio, ¿sí? Otros sitios que quedaron aislados, por ejemplo, todo Misiones quedó aislado del resto por la represa de Yacyretá. Entonces ahí hay un corte que los individuos, estos monos, no pueden pasar esa represa. Entonces se empieza a generar un aislamiento genético de un lado de la represa y del otro. Eso lo podemos ver a nivel genético porque 30 años o 40 de la represa significan 4 generaciones más o menos de monos. Y ahora también empezamos a estudiar qué pasaba con poblaciones brasileras, ¿sí? Y qué pasaba con poblaciones brasileras que también habían estado expuestas a represas. Entonces estamos viendo que todas estas intervenciones humanas están haciendo que desaparezcan lamentablemente poblaciones y que cada vez tengamos menor variabilidad genética en general en la especie, ¿sí? Porque van desapareciendo estas poblaciones, entonces como especie tenemos una menor variabilidad genética, lo cual hace que esté cada vez más susceptible, digamos, a extinción. Justamente nosotros en el trabajo que estudiamos las poblaciones de Argentina y una población de Paraguay, lo que encontramos era que había diferenciación genética de 3 grupos. Estos 3 grupos genéticos que nosotros encontramos en Argentina nos sirven para hacer recomendaciones respecto a animales que han sido recibidos en centros de rescate. Por ejemplo, que las autoridades se los han sacado algunos de tráfico de fauna o que han sido donados por dueños que los tenían como mascotas, que entre paréntesis tener animales silvestres como mascota es ilegal. Entonces en estos centros no sabían el origen de estos individuos. Entonces nosotros con las herramientas genéticas nuevamente lo que podemos hacer es tomar una muestra de estos individuos y ver a cuál de estos 3 grupos genéticos pertenecen. Es más, podemos ir más fino y tratar de ver en dónde fueron capturados estos animales por similitud genética justamente. Analizando 25 individuos de centros de cautiverio, encontramos que la mayoría de ellos pertenecían a la zona donde está el puente entre Resistencia y Corrientes. Entonces, con eso podemos decir que ese es un lugar caliente, digamos, entre comillas, de extracción de individuos para venta y para tráfico ilegal. Entonces, eso ya había datos que estaban registrados, pero digamos con la herramienta genética nosotros confirmamos que es verdad que la mayoría de los individuos que llegan a Buenos Aires y a otros lados son sacados del monte en ese sitio. También eso se puede utilizar para ver dónde, si es posible reinsertarlos en el ambiente, sería recomendable reinsertarlos también en esa misma área a la que pertenecen y no, por ejemplo, traerlos a Misiones. La importancia de todo esto es tratar de utilizar todo nuestro conocimiento para que sea usado, digamos, por los tomadores de decisión en lo que respecta tanto a captura de individuos, dónde se los va a llevar, a qué centros de rescate se los lleva, si se los puede reintroducir o no. Y también lo que es muy importante y más importante es saber que cada vez estamos teniendo menos ambiente para estos individuos. Y si vemos individuos no tenemos que darles de comer, no tenemos que tratar de capturarlos ni tratar de tocarlos. A mí incluso me pasa con todos los años que he trabajado con esta especie que te dan ganas de tocarlos porque son hermosos, son peludos y divinos, pero eso les hace mal a ellos. Tenemos que saber que les hace mal que nosotros los toquemos porque podemos transmitirles enfermedades. Los monos se acostumbran muy fácilmente a ser mascotas, o sea, por esta cosa de somos primates y ellos son de grupos sociales, entonces forman grupos sociales con personas. Los que te dicen, no, pero lo tengo como si fuera mi hijo, sí, claro, porque ellos necesitan vivir en grupos
y lo que se dice es que se humanizan. Entonces es muy difícil esos animales que han sido humanizados después sacarles todas estas características para que vuelvan a vivir en el monte. Otra cosa muy importante es que ellos no son agresivos, o sea, jamás un mono va a bajar a atacar a una persona. Ellos instintivamente lo que van a hacer es tratar de alejarse y alejarse lo más posible.